Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Está bien el sonido? ¿Sí? Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 7, al verso 6 inicialmente. Creo que vamos a dividir en dos partes esta palabra que vamos a meditar en esta mañana. Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Vamos a dejar hasta ahí inicialmente. Ese era un periodo de transición entre esa bendición, ese cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo, de darles esa tierra prometida. Estaban allí en esa tierra prometida, y era la transición de esa bendición a la monarquía que conocemos nosotros. Pero ¿qué estaban viviendo ellos? Recordemos que Josué, antes de partir, los llama, los reconviene y les dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y a las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Y qué les dijo él? Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Les estaba diciendo: ustedes habitan las ciudades que no construyeron, toman el mejor alimento que ustedes no cosecharon. ¿Qué deben de hacer? ¿Qué deben de hacer? Temed a Jehová y servirle. Verso 15: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué respondió el pueblo? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Qué momento tan especial en que Josué reconoce el cumplimiento de la promesa para el pueblo y lo reconviene. ¿Qué deben hacer ustedes? Teman y sirvan. Y ellos dijeron: eso lo vamos a hacer, Señor. Pero cuando inicia el libro de Jueces, el capítulo 2, verso 13 dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astador.
Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces ya como que armonizamos qué momento era el que en esta mañana vamos a compartir del libro de Jueces capítulo 6. ¿Cuál era primero esa situación? Estaban ellos bajo la bendición de Dios. Tenían su alimento, tenían sus ciudades, estaba la presencia de Dios con ellos, pero como dice el verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. La situación del pueblo: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Vivían en las cuevas y en lugares fortificados. ¿Por qué? Porque los madianitas venían a atacarlos, a acecharlos. Ellos cultivaban y atacaban sus cultivos, destruían los frutos de la tierra. En general la tierra estaba devastada, y el verso 6 como que es la conclusión de todo lo que estaba sucediendo. Empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y qué triste es que después de vivir en ese confort que Dios les había entregado a ellos por la promesa que había dado a sus antepasados, llegue ese momento en que no podían vivir en paz, en que sus enemigos eran innumerables, en que no podían hacer frente a estos enemigos porque los tenían amedrentados, acorralados. Imagínense ustedes viviendo en las cuevas, evitando que este innumerable pueblo de los madianitas llegara a acabar con sus vidas. Hermanos, muchas veces pareciera que estuviéramos viviendo esos tiempos donde hay empobrecimiento, donde el robador, como dice la palabra del Señor, es el que está al acecho, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, donde se trabaja muchas veces, pero no se obtiene esa bendición fruto del trabajo, porque viene el devastador a acabar con lo que hay. Y muchas veces, ¿cuál es nuestra actitud frente a eso? Una actitud pasiva, una actitud de queja, una actitud de que la situación va empeorando a medida que el tiempo va pasando. Ahorita se acaba de aprobar una reforma tributaria bastante agresiva, ¿sí?, para la persona natural y para los empresarios, que seguramente nos va a afectar a todos. Pero hay un pero, mis amados hermanos, en medio de todas estas situaciones, y lo encontramos en la segunda parte del verso 6, y es el primer aspecto que vamos a mirar nosotros en esta mañana. Dice: y los hijos de Israel, ¿qué? ¿Y los hijos de Israel qué? Clamaron a Jehová. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
esa frase marca un nuevo momento en la vida de este pueblo que estaba agobiado, que estaba en tribulación y que estaba empobrecido. Y es que volvieron sus ojos al verdadero Dios, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que les dio dónde estaban viviendo y al Dios que les dio el alimento que ellos no cultivaron, como lo dijo Josué. Hermanos, eso marca nuestra diferencia también a nosotros. Ese clamor que nosotros presentamos a nuestro Dios. En Éxodo capítulo 3, verso 7 y verso 8, dijo luego Jehová: bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. Recordemos que ellos estaban esclavos en Egipto, y la manifestación de Dios cuando ellos clamaron dice: y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido, escuchen bien, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dios conoce tu angustia. Dios sabe qué te preocupa en esta mañana. Dios sabe qué es lo que tienes ahí en la cabeza que no te deja tranquilo. Dios sabe que estás enfermo. Dios sabe que tienes necesidad económica. Dios sabe que hay tristeza en tu corazón. Y hay un pueblo que está dispuesto a clamar a nuestro Dios. Allí en el Antiguo Testamento encontramos muchos de esos ejemplos frente a que Dios vio la aflicción de su pueblo y conoció sus angustias y descendió para librarlos. Hermanos, pero muchas veces ese clamor de parte de nosotros no llega, porque nos acostumbramos a nuestra situación y creemos que es algo normal que el devorador venga a quitarnos el fruto de nuestro trabajo, porque eso es lo que se está viendo a nuestro alrededor. Como decía el pastor Jorge cuando vino a predicarnos, nuestro Dios nunca entra en crisis. Él es nuestro Dios. Y si Él no entra en crisis y nosotros dependemos de nuestro Dios, nosotros tampoco entraremos en crisis. Pero hay unos hijos de Dios que debemos estar clamando, que debemos estar gimiendo. Hermanos, no nos conformemos con lo que está sucediendo. Clamemos a nuestro Dios. Este pueblo clamó. El pueblo de hebreo allí en Egipto clamó a Dios. En el Antiguo Testamento vemos en Hechos capítulo 12, verso 1 y verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Recordemos que era gusto, ¿cierto?, asesinar a los discípulos, y habían asesinado a uno de los discípulos del Señor. Y a Pedro ya lo tenían en la cárcel, lo tenían amarrado con cadenas, le tenían una guardia muy especial allí porque las intenciones también eran de quitarle la vida. Pero había un pero. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Hermanos, funcionó en el Antiguo Testamento, funcionó el clamor en la iglesia primitiva, y hoy podemos decir
que funciona ese clamor en el tiempo que nosotros estamos viviendo. David, en su Salmo 34 que conocemos, dice: este pobre, reconociendo su necesidad, un rey reconociendo su necesidad, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Y más adelante dice en el verso 11: claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. A Carlos Spurgeon le preguntaron, estaba rodeado de mucha gente como era su vida cotidiana por sus predicaciones, y le preguntaron: ¿qué es más importante, orar o meditar en la palabra de Dios? ¿Qué creen ustedes? Unos dicen meditar, otros dicen orar. Unos meditar. Bueno, aquí está bueno porque hay de tres. Unos meditar, otros orar y otros de las dos. Pues él respondió con una pregunta y le dijo: para ti el respirar es importante, ¿cierto? Claro, es la vida. Dijo: y en la respiración, ¿qué es lo más importante? ¿Inhalar o exhalar? Dijo: pues las dos. ¿Por qué? Porque yo inhalo y no puedo exhalar. Dijo: así es de importante el orar, el clamar y el meditar en la palabra del Señor. Ambos son necesarias. Hermanos, el enemigo nos distrae de que tengamos tiempo de clamar a Dios y orar y gemir ante Él y dejar nuestras cargas y nuestras preocupaciones delante de Dios y poder descansar en Él. Pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando podemos apropiarnos de sus promesas y podemos descansar verdaderamente en Él. Y ellos clamaron a Dios, y ese clamor que nosotros hacemos llega siempre ante la presencia de nuestro Dios. ¿Qué dice la otra parte? El verso 7. Dice el verso 6: y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, verso 8, Jehová envió. Hermanos, cuando nosotros clamamos, Dios envía. ¿Qué envió ahí a los hijos de Israel? Demos cuenta que envió a todos. ¿Qué envió? Un varón profeta, el cual les dijo. Hermanos, cuando nosotros clamamos, ¿ustedes saben cuál es el varón profeta? La palabra de nuestro Dios. Por eso es importante el clamar, el orar y el meditar en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué traía ese varón profeta? Así ha dicho Jehová de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di
su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué sucedió? Pero no habéis obedecido mi voz. ¿Qué les estaba manifestando? ¿Qué trajo consigo el varón profeta? La obra de Dios había hecho con su pueblo. Hermano, y muchas veces nuestra fe es tan débil que a través de la palabra del Señor Él muestra sus maravillas y sus misericordias y su obrar para que nosotros podamos entender en nuestro razonamiento que muchas veces se aleja, ¿sí?, de poder creerle a Dios sus promesas, que esas promesas se cumplen y de lo que Dios hace, ha hecho y seguirá haciendo por nosotros, su pueblo. ¿Qué les dijo? Mire de dónde los saqué, mire de dónde los libré, ¿sí?, de la mano de todos los que los afligieron, los eché delante de vosotros, ¿sí?, y no solamente hice eso, sino que les di también su tierra. Qué hermoso es nuestro Dios. Hermanos, Él responde a nuestro clamor, Él responde a nuestro gemir, pero tenemos que ir, ¿sí?, y ver ese varón profeta, que es esta palabra que tenemos nosotros, que está completa, se completó cuando vino nuestro Señor Jesucristo, esa revelación para que hoy podamos tener nosotros esa esperanza y esa fe de que cuando nosotros clamamos, en medio de cualquier necesidad que tengamos, Dios escucha y envía ese mensaje para que nosotros podamos recibir esas profecías y todo lo que hay en su palabra se cumplan en cada uno de nosotros. Viene la respuesta de nuestro Dios. Ahora dice el verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abierredita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, no olvidemos la situación que están pasando, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Quién cree en esta mañana que es varón esforzado y valiente? ¿Por qué lo cree? ¿Por qué? Hemos visto todas sus misericordias. Es esforzado y valiente. No es por nosotros, es por Él. No soy yo, es Él. No es mi actuar, no es mi argumento frente a Dios, es su misericordia. Eso es lo que podemos decir en esta mañana. Somos esforzados y valientes, no por nuestras fuerzas ni por nuestra valentía, sino por lo que Él es. Hermanos, cuando nosotros oramos y clamamos al Señor, Él no nos responde por lo que nosotros seamos. Él nos responde por lo que Él es. Y eso nos llena a nosotros de gozo, de fe, de alegría en esta mañana, porque si Él respondiera por lo que yo soy, no tendríamos respuesta alguna. Si Él mirara quiénes somos nosotros y nuestros argumentos para que Él respondiera a nuestro clamor, hermanos, como dicen los muchachos, perderíamos el año. Perderíamos el año. Es por lo que Él es. Y mire lo que Él sentía y lo que era. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándolo, Jehová le dijo, tú puedes decirle al Señor, Señor, no tengo esto. Mira la situación que estoy, mira a mi alrededor, mira que
Levanto mis ojos y no veo solución alguna a mi necesidad, a mi situación. Ya la he dado como que eso es claro y no tengo salida alguna. Y mira todo esto, Señor. Pero viene algo especial. Jehová, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Qué cuestionamiento es ese? No te envío yo. ¿Ustedes recuerdan a Moisés? Y si me dicen, ¿quién me envía? ¿Qué les digo? Yo soy. Hermanos, el argumento más grande que podemos tener nosotros frente a la situación adversa que podamos estar es que Él nos ha enviado. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Él estaba mintiendo? No, esa era la realidad. Eso era lo que estaba aconteciendo, eso era lo que estaba sucediendo. Pero aún así el Señor le estaba diciendo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hay veces que nos miramos a nosotros y vemos nuestras fuerzas y las vemos tan aminoradas que nos damos cuenta que solos no podemos afrontar nuestras situaciones. Pero esta palabra de este momento, el Señor nos está hablando y nos está diciendo, es que no tienes tú que afrontar tus situaciones. En tus fuerzas estás vencido. Pero la diferencia es que no eres tú solo, es que soy yo por ti. Soy yo por ti. Y viene algo, hermanos, muy especial, muy especial. Es el verso 16. Y esa promesa se repite de una manera reiterativa en esta revelación. Ciertamente yo estaré contigo. Hermanos, ese es el argumento grande. Esa es la promesa grande. Pero aún así muchas veces nos vemos esa dificultad y nos comparamos con la dificultad y la vemos tan grande que podemos ver a este pueblo en esa situación y nos vemos iguales a ellos, donde no hay salida. Pero el Señor hoy nos está diciendo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estaré contigo. No te preocupes, no te afanes. Déjame esa carga a mí. Déjame esa situación por la cual estás pasando, déjamela a mí. ¿Cuándo dejamos una carga al Señor? ¿Cuándo creen que dejamos verdaderamente una carga al Señor? Cuando ya no podemos, ¿cierto? ¿Y qué le decimos? Señor, entrego mi carga. Señor, entrego mi aflicción, entrego mi necesidad, entrego lo que estoy viviendo, que muchas veces solo el Señor lo sabe. Eso lo hizo Ana, la madre de ¿quién? De Samuel, en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Dice que ella no comía, que ella lloraba, que ella estaba angustiada. Pero cuando derramó su corazón al Señor y habló al Señor y clamó, dice que ella se levantó y había gozo, había alegría, y fue y comió. Hermanos, eso es dejar la carga ante el Señor. Pero ¿saben qué hacemos muchas veces? Y yo me incluyo ahí. Señor, te dejo mi carga. Clamo, giro, lloro delante del Señor. Y al otro día vuelvo y le digo, Señor, le dejo mi carga otra vez. Pero yo no me la dejó el día anterior. No me la dejó antier. No me la dejó la semana pasada. La sigues llevando. Entrégala. Descansa. Come.
duerme, vive, porque esa carga es mía, no es tuya. Y es lo que el Señor dispone aquí en esta palabra. Yo iré contigo. Hermanos, mientras Él vaya con nosotros, tenemos la victoria. Por eso Moisés, un conocedor de Dios, le dice: si tú no vas conmigo, no doy un paso, Señor. Si tú no vas conmigo, yo no doy un paso, Señor. Hermanos, es el Señor quien pelea por nosotros. Es el Señor quien derrota, por grande que sea para nosotros nuestro adversario, Él es el que lo derrota. Y no importa, hermanos, cuál sea nuestra situación, por grande que sea el adversario, Él nos está hablando a nosotros en esta mañana y nos está diciendo: no importa, yo voy contigo, yo estoy contigo, no estás solo. Varón, esforzado y valiente. Cuando dice aquí varón, es mujeres, varonas también, esforzadas y valientes, que llevan muchas veces una carga bastante pesada dentro de su hogar, dentro de su familia, con su esposo, con las adversidades de cada día. Hoy el Señor nos está hablando y quiere seguirnos hablando, mis amados hermanos. Y es por eso que les invito para que ahora en diciembre, que me corresponde continuar, vamos a mirar la actitud de este hombre, de Gedeón. La bendición que Dios le proveyó y los pasos que Él dio para darle la honra solo a nuestro Dios. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios y a decirle: Señor, mira mi condición, mira mi situación, mira mi necesidad. Señor, tú hoy nos has hablado y nos sigues hablando. Padre del cielo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades, Señor del cielo. Porque este pueblo lo que tenía que hacer era honrarte y servirte, Señor, y no lo hicieron. Y seguramente nosotros somos de aquellos, Señor, que también somos faltos en honrarte y servirte, Señor amado. Pero este pueblo clamó. Este pueblo, Señor, sabían que tenían a Dios. Sabían que habían fallado. Sabían que se habían alejado. Sabían que las promesas que habían hecho ante Josué de seguirte, de servirte, de honrarte, Señor, no las habían cumplido, Señor del cielo. Padre, pero aún así tú acudes al clamor de tus hijos. Tú conoces nuestra angustia y nuestra necesidad, Señor. Y hoy nos estás diciendo que tú estás con nosotros. Padre, hoy queremos darte las gracias por la vida. Gracias, Señor, porque aún en medio de noticias no alentadoras, sabemos que dependemos de un Dios que no entra nunca en crisis, de un Dios que todo lo tiene, que es el dueño absoluto de todo, Señor. Y es un Dios que en esta mañana conoce mi necesidad, Padre de la gloria. Oh Dios, mira nuestra poca fe en esta mañana, Señor, y obra como siempre lo haces, no por lo que somos nosotros, sino por lo que tú eres, Dios de la gloria. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano.